La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales como mascota en tránsito que no se va más de la casa y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, filosofía de las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y por supuesto hobbies, entre ellos este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023 he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer historia de la ciencia china, historia de la ciencia alemana y un largo etcétera. En algo así como historia, ciencia y política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año. Por ejemplo, el intercambio epistolar entre Lakatos y Feyerabend, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulado Malteados Epistémicas. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero en términos de podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Episodio 9. ¿No hay ciencia sin ley de educación? En los últimos casi 200 años, en la educación científica de Argentina, si se pone como inicio la fundación de la Universidad de Buenos Aires el 9 de agosto de 1821, todos los cambios sociales tuvieron siempre como correlato grandes cambios en la vida universitaria, lo que demandó a su vez de nuevas normativas. Entre las últimas, la más significativa es la Ley de Educación Superior número 24.521, sancionada el 20 de julio de 1995, que estableció un nuevo marco legal para el control del Estado sobre las universidades. La creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, fue una de sus más importantes innovaciones y comenzó a funcionar en agosto de 1996. El doctor Emilio Fermín Mignone, nacido en 1922 y fallecido en 1998, importante educador y luchador en el terreno de los derechos humanos, fue el primer presidente de la CONEAU. Para señalar el crecimiento del sistema universitario en nuestro país, se señala que hasta 1955 existían 6 universidades nacionales y actualmente se registran 56 universidades nacionales, más otras tantas de gestión privada. Este dinamismo no se dio sin tensiones, conflictos y luchas tanto de docentes como de estudiantes. Parte de esta historia está reseñada en varias partes de los libros de
la historia argentina. Acá nos vamos a concentrar en las cuestiones de las relaciones entre las leyes universitarias, la universidad y la ciencia. En 1871, el gobierno de Buenos Aires encomendó a Juan María Gutiérrez, historiador, ensayista y poeta argentino de 1809 y fallecido en 1878, la redacción de un proyecto de ley orgánica de instrucción pública. Respecto a la universidad, afirma la norma de él lo siguiente: la Universidad de Buenos Aires es una institución libre que constituye persona jurídica. La universidad se gobierna a sí misma, dicta sus reglamentos, establece sus programas, elige profesores, impone derechos o retribuciones equitativas de los concurrentes a las aulas. Fin cita. El proyecto de Gutiérrez fue enviado a una comisión que nunca se expidió sobre él. En 1873 se reformó la Constitución de la provincia de Buenos Aires y allí se incorporaron las normas de la Constitución Nacional que garantizan la libertad de enseñanza y de aprendizaje. En ese mismo año, Gutiérrez alcanza la jubilación, ya aquejado por una enfermedad cardíaca que 5 años más tarde le provocará la muerte. El 26 de marzo de 1874 se retoma la estructura de la universidad al quedar integrada por las facultades de medicina, que se había separado en 1852, la de Derecho, Ciencias Sociales, Matemática, Ciencias Físico-Naturales y de Humanidades y Filosofía. El rector encargado de esta nueva configuración fue Vicente Fidel López, al que sucedió Manuel Quintana en 1877. El primer rector de la UBA, electo por una asamblea universitaria y no por poder político de la universidad. Hasta ahora, bajo el mandato del gobernador de la provincia de Buenos Aires, se nacionaliza en 1881 y el nuevo rector encargado de reorientar esta nueva casa de estudios será el doctor Nicolás Avellaneda. Durante la presidencia de Julio Roca, el proyecto Avellaneda se convirtió en ley de la nación el 3 de julio de 1885. Llevó el número 1597 y reglamentó la vida de las universidades nacionales. Esta ley, conocida como Ley Avellaneda, rigió los destinos de la vida universitaria en Argentina hasta 1947. Hasta el momento, las dos únicas eran la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, nacionalizada por una ley del 11 de septiembre de 1854. Uno de los mayores logros del positivismo de nuestro país fue la creación de la Universidad de La Plata, institución que fue creada en 1890 como parte de la nueva ciudad de La Plata. A estas primeras universidades argentinas se suma la Universidad del Litoral, que fue creada en 1889, y la de Tucumán, fundada en 1912, ambos bajo la órbita provincial hasta que se nacionalizan a los pocos años. La ley Avellaneda contenía disposiciones generales, en muchos casos convalidando las prácticas ya instaladas. Fija la incorporación de los profesores por oposición y la admisión de profesores libres admitidos por las facultades. Entre los legisladores hubo un consenso amplio para la aprobación de la autonomía universitaria, pero la sustanciación de concursos como modo de selección docente fue resistida y debatida con argumentos que alegaban o la falta de estabilidad o la falta de imparcialidad. Luego de sancionar la ley, ambas universidades nacionales dictaron sus propios estatutos. Con esta norma, las altas casas de estudio adquirieron mayor autonomía didáctica y administrativa y una relativa autonomía docente, pero nunca tuvieron autonomía económica. Los 62 años de vigencia de esta ley representan la mayor permanencia de una norma universitaria en Argentina. Las tensiones provocadas por la creciente dinámica social y académica propició un clima que desencadenaría luego en la reforma de 1918. Según Babini, un análisis aún somero de la labor realizada durante estos pocos lustros de años dado por la ley nos llevarían a alcanzar ciertas conclusiones. En primer lugar, el esfuerzo de organizar racionalmente la ciencia tiene cierto éxito, pues como consecuencia de este esfuerzo se logran fundar o consolidar focos de elaboración del saber, instituciones que dan vida permanente a la labor científica, centros que estimulan y que la apoyan, y órganos de transmisión y propagación del saber elaborado bajo formas de universidades, museos, observatorios, academia, sociedades, congresos y publicaciones que muchos de estos aún hoy subsisten. En segundo lugar, si dentro de la organización racional de la ciencia se entiende incluida la formación de los científicos, cabe decir que en este periodo solo quedaron organizadas en Argentina las ciencias naturales en un sentido estricto, pues ni la matemática, ni la astronomía, ni la física, ni la química, ni la biología encontraron un ambiente propicio para ello. Se cultivaron estudios matemáticos, pero con ellos se formaron ingenieros,
Se realizaron muchas y excelentes observaciones astronómicas, pero no se formaron astrónomos. Los primeros doctores en física argentinos son en realidad de este siglo, de 1900, en lo que respecta a los doctores en química también de 1900. Su formación es más profesional que científica y en cuanto a los estudios especializados en biología, aún no se habían realizado en Argentina. Parecería que solo hubo éxito en las ciencias naturales como zoología, botánica, mineralogía, geología, paleontología, etnografía, que no solamente se cultivaron con éxito, sino que produjeron grandes frutos, como los que vimos con Ameguinho, pero también con Moreno o Hornberg. En tercer lugar, en gran parte de este éxito en el campo de las ciencias naturales se ha debido al injerto cultural, vale decir, a la introducción en el país de sabios extranjeros, entre comillas, que cultivaron y enseñaron las ciencias. Por ese acto de desapego a la propia tierra, por ese acto extrovertido, se incorporaron al país numerosos especialistas, profesores y científicos llamados a fertilizar el virgen suelo nacional en términos de Babini. No todos estos especialistas se aclimataron y todos los que se aclimataron produjeron igual beneficio, pero en definitiva el resultado fue bueno. Al final del 1890 se produce un proceso científico que termina dándose a principios de 1900 un estancamiento, vale decir quizás hasta una decadencia. La ley de Avellaneda preveía 4 facultades, las 3 clásicas, Derecho, Medicina e Ingeniería, y una cuarta nueva, la de Química y Farmacia, que Gutiérrez no había logrado crear en Buenos Aires. La organización de 1897 dio vida a 3 facultades, pues de la Facultad de Medicina solo funcionaron más tarde los cursos de la Escuela de Obstetricia, pero ellas desenvolviéronse tan lentamente debido a la falta de recursos y elementos que en 1903 se puso en peligro la vida de toda la universidad y algunos partidas oficiales del presupuesto, hasta que se llegó a hablar de la extinguida Universidad Provincial. La organización definitiva de la universidad recién se logró con su nacionalización, cuando en 1905 constituye la tercera Universidad Nacional por obra principal del ministro González, que fue también su primer presidente. A esta organización contribuye la serie de sesiones que desde 1902 el gobierno provincial hizo a la nación de institutos especiales que dependían de la provincia y que no pertenecían a la universidad, pero que como esta se desenvolvían precariamente. Las sesiones fueron el Observatorio Astronómico, instituido en 1882, el Museo de Ciencias Naturales, creado en 1884, la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería de Santa Catalina, que se estableció en 1872 y reorganizada entre el 1892 y 1897, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, creada por la ley de 1888 pero independiente de la universidad, y la Biblioteca Pública, que funcionaba en La Plata desde 1884. Sí, a estos institutos se agrega la Universidad Provincial el uso de edificios y varios terrenos, uno de los cuales destinado a un colegio nacional modelo. Se tiene el plantel material que constituye todo el concepto de universidad y de ley de Avellaneda sobre cómo debe organizarse las universidades. En cuanto al espíritu que debió animar todo esto, está fijado en una nota que el ministro González envió al gobernador de la provincia de Buenos Aires al iniciar oficialmente la gestión de la nacionalización de las universidades. Entre otras cosas, se refería a la futura institución como una nueva corriente universitaria que, sin tocar el cauce de las antiguas y sin comprometerse en lo más mínimo el porvenir de las 2 universidades históricas de la nación, Buenos Aires y Córdoba, junto con el porvenir del país, aparecerían nuevas tendencias de la enseñanza superior, de las nuevas necesidades de la cultura argentina y de los nuevos ejemplos de los mejores institutos similares de Europa y América. Esta nueva corriente parecería que se caracteriza por una ampliación en la organización que abarca todos los grados de enseñanza, por una íntima correlación y concurrencia de las dependencias de la universidad que responderían al concepto de universitas y una orientación práctica y experimental concordante con las exigencias de la época. Fue esta concepción la que indujo que la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Buenos Aires y de Córdoba se organizaron inicialmente cobijándose en 2 grandes institutos científicos preexistentes, los observatorios y los museos. En el caso de La Plata aparece por primera vez los diplomas de doctor en astronomía, doctor en física, doctor en matemática, con lo que se inician los estudios astronómicos y físicos en Argentina, especialmente los de física. Por ello se contó desde 1906 con un instituto de física bien provisto, invertido en esa época con unos 100.000 pesos y montado científicamente, destinado a fomentar el estudio de las ciencias físicas y crear personal competente para que pueda utilizar todas las materias primas y todas las energías naturales del país, y que desde 1909 estuvo bajo la excelente dirección de un físico eminente, Emil Hermann Bose. Aunque la ley de Avellaneda se orientó hacia las 3 universidades en ese momento, puede decirse no obstante que se encuentra a partir de ella los gérmenes de las
de las universidades futuras. Así, por ejemplo, en Santa Fe existía desde 1889 una universidad provincial, cuyo origen puede verse en la creación de aulas para enseñanza de las facultades mayores en el Colegio de la Inmaculada Concepción, dispuesta por una ley provincial de 1868. Avellaneda, en 1875, reconoce validez nacional a los estudios de jurisprudencia realizados en las facultades mayores, pero a raíz de una cláusula temporal del colegio en 1884, tales estudios languidecen y terminan en forma precaria. De ahí que la universidad de 1889 pueda considerarse cronológicamente como una continuación de aquellas facultades mayores provinciales, tanto más cuanto si bien la ley disponía de Avellaneda que la universidad tendrá por objeto el estudio del derecho y demás ciencias sociales, el de ciencias físico-matemáticas, el de teología, en la forma que establezca el Poder Ejecutivo de acuerdo con autoridades eclesiásticas, y el de otras facultades que en adelante se determinen por esta misma ley. En verdad, solo funcionó una facultad de Derecho hasta 1911, en el año en que se agregan las escuelas de farmacia y obstetricia, que más tarde se reúnen en una sola facultad. Son estas dos facultades las que existen cuando un año después se crea finalmente la Universidad Nacional del Litoral. Por su parte, en Tucumán había nacido en 1875 una facultad de jurisprudencia y en ciencias políticas que había muerto después de un par de lustros de precario funcionamiento. Y en 1912 la legislatura provincial sanciona una ley creando una universidad de acuerdo con las aspiraciones regionales. Esta universidad no contó desde su comienzo con institutos de estudios científicos superiores, aunque posteriormente, a raíz de su nacionalización por la ley Avellaneda, tales estudios se incorporaron a la universidad. Y finalmente, en la región minera de la zona de Cuyo, por iniciativa de Sarmiento, se creó en los colegios nacionales de Catamarca y de San Juan en 1869 cátedras especiales de mineralogía, convertidas más tarde en departamentos de minería, y que en 1876 se refundieron en una escuela de ingenieros de San Juan que funcionó más o menos precariamente hasta su incorporación con la reciente Universidad de Cuyo. Así termina este episodio de la saga La historia de la ciencia argentina desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, Pensar la ciencia hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores del 2020. Pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos, por ejemplo, el de Miguel de Azúa, La ciencia de Mayo, la cultura científica en el Río de la Plata 1800-1820, que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa, su obra titulada Una gloria silenciosa, 2 siglos de ciencia argentina, publicado en el 2012. Después un clásico, el de José Babini, Historia de la ciencia argentina, publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado, La ciencia argentina, un proyecto inconcluso de 1930 al 2000, que se publicó en el 2010, y el libro compilado por Cecilia Gárgano, Ciencia en dictadura, trayectorias, agenda de investigación y políticas represivas en Argentina, publicado en el 2015. Sí, parece mentira, pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás, aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia, esta vez de la ciencia hecha en Argentina. Salud y buenas ciencias, Argentina.